Muy bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes otra vez aquí con el doctor Carlos Miyazaki, aquí en el lugar donde nos estamos riendo últimamente, que es el restaurador Vivo Más Feliz. Estamos con el doctor Carlos Miyazaki. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Yo de maravilla, Mario, ¿no? Un Excelente. saludo a todos los videntes, escuchas de tu programa. Se me va. No se preocupe, doctor. Lo más interesante es estilo de vida para alcanzar tus metas. lo que le gusta que lo repita. Yo ya me di cuenta, doctor. Ya le busqué, ya le encontré. ¿Por qué? Ya. Doctor, ¿qué nos tiene hoy? Queremos empezar con algo diferente. Vamos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy antes de empezar con el tema. ¿Qué nos trae el día de hoy? Pues bueno, se nos hizo un poquito tarde, pero ya tenemos que iniciar el desayuno. Desayuno, ¿verdad? A ver, ¿dónde viene la palabra Ya, desayuno? sí, no, pues es que es quitar el ayuno, pues, ¿verdad? Entonces iniciar con alimentos. Bien, entonces aquí la gracia de hoy, pues es el omelette de huevo orgánico, sí, o de pastoreo. Y bueno, aquí nos sirvieron diferente. El tuyo es hongo shiitake. Shiitake. Sí, el hongo shiitake es un hongo, sí, es un hongo especial, vea que se empieza a producir, se da normalmente en el Japón, ¿verdad? Y que se ha comprobado que es todos los hongos en general pueden ser saludables, ¿no? E intervienen sobre todo en favorecer el sistema inmune, pero particularmente el shiitake, sí, hongo shiitake. Ese es, digamos, es muy utilizado en las personas que tienen cáncer, sí, porque contribuye a la regeneración celular, sí, y a la eliminación de las células malignas, ¿no? Entonces, como anticancerígeno prácticamente se utiliza, sí. Y bueno, pues aquí tenemos un pecadito, ¿verdad? Aquí del platillo tuyo, el pecadito es el frijol. Pero, claro, es el frijol menos dañino, ¿no? Es frijol negro, pero además tiene la gracia para quitarle la lectina, que es la sustancia que producen las plantas para protegerse de, digamos, de los depredadores, de los insectos sobre todo. Sí, entonces producen una sustancia que se llama lectina y que se queda en la cáscara de los granos. Sí, y entonces también vienen en otros alimentos, por ejemplo en la cáscara del pepino, en la semilla del pepino, en la cáscara del tomate. Por eso lo recomendable es que si se come crudo, ¿verdad? Estos vegetales, conviene quitarles semilla y quitarles la cáscara, ¿no? Si se come crudo. Ya si es guisado, ya es diferente. O sea, el mismo guiso ayuda a destruir la lectina, ¿no? Pero aquí, ¿cómo le quitamos la lectina al frijol? ¿Cómo le hace, doctor? Sí, entonces ahí es poner el frijol a remojar. Se remoja durante 24 horas y entonces cada 3 horas, sí, se está cambiando el agua, se le pone agua, una cucharadita de bicarbonato y cada 3 horas o 4 horas se está renovando, sí, por lo menos durante el día, ¿verdad? Y ahí listo, en 24 horas ya está, sí, o sea, fuera se puede decir de lectinas, ¿no? Y ya entonces ya viene el cocimiento. La otra cuestión que hay que considerar con el frijol para terminar de destruir la lectina, que puede ser inflamatoria igual que el gluten, sí, sería ponerla a cocer, la cocción que sea en forma rápida, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es utilizar para el cocimiento del frijol, sí, una olla express, sí, que rápido, en unos 20 minutos, 30 minutos ya esté listo, ¿no? Y entonces ese calentamiento intenso, ¿verdad?, en un corto periodo de tiempo, no destruye, digamos, tanto las sustancias nutritivas, sí, que pueda traer, digamos, el alimento, y además le destruye la lectina, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues de los nopales, ¿verdad? La mexicana ya sabes, ¿no? Con su ajito, con su cebolla,
tomates, chile y bueno. En el caso mío, pues yo preferí el día de hoy espinacas, ¿verdad? Porque, bueno, ¿para qué sirven las espinacas? Las espinacas nos van a dar pues un poquito de hierro, nos van a dar otros minerales, por ejemplo, magnesio, potasio, calcio principalmente, por eso siempre procuramos incluirlo en el licuado verde que tenemos, ¿verdad? En el Paraíso, sí, que bueno, ya sabemos que tiene. Este Paraíso es una bebida, ¿verdad? Es té verde orgánico japonés tipo matcha, fermentado durante 2 a 4 semanas, ¿verdad? En el hongo kombucha, así llamado, que es originario del centro de Asia, de Manchuria. Y entonces queda una bebida fermentada muy saludable, sí, para el estómago, los intestinos. Y bueno, ya tiene ahí todos los minerales que ocupamos, ¿no? Entonces, bueno, pero ya mucho comer, ¿verdad? Y vamos a iniciar, ¿verdad? El tema de hoy, ¿no? El tema de hoy, como todos los días, todos los viernes, ¿no? Bien, siempre hablamos de temas muy interesantes y temas relacionados a creencias, como usted lo ha diseñado en todos sus videos, ¿verdad? Que siempre habla de creencias, y las creencias pues son las que realmente nos mueven, nos hacen que nos comportamos así. Y en el caso particular, hoy en día usted habla de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, realmente la pregunta es, la creencia es juvenil, la diabetes tipo 1, y la pregunta inicial sobre el tema, pero vamos a irnos poco a poco con el material ese que usted trae preparado. Yeah. Me gustaría, doctor, que nos hablara un poquito. Ya sabemos, ¿verdad?, que en sesiones anteriores, en programas anteriores, nos habla usted atinadamente sobre los tipos de diabetes. Un poquito recordando los tipos de diabetes que hay, doctor. Hablando del tipo 1 como el tema de hoy, pero los otros tipos de diabetes, habla usted del tipo 1, la tipo 2 y la mixta, ¿verdad? Hay una diferencia entre las tres, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, para poder explicar, ¿verdad?, el tema de hoy, pues tendríamos que redefinir, ¿verdad?, las variedades de diabetes, ¿no? Pero aquí, ¿por qué lo del tema de si la diabetes tipo 1 es juvenil, la diabetes juvenil? Siempre se ha considerado, sobre todo en el siglo pasado, el siglo XX, que la diabetes que aparecía en jóvenes y en niños tenía que ser forzosamente tipo 1. Ya con solo haber aparecido la diabetes en la niñez o en la juventud ya era tipo 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, las condiciones, el ambiente, de la alimentación eran diferentes en el siglo XX, sobre todo. Bueno, tal vez empezó a cambiar en la segunda mitad del siglo XX, sí, quizá en el último cuarto del siglo XX sobre todo, es cuando se desarrolló tanto el procesamiento de alimentos, ¿verdad?, que es lo que ha traído la complicación. Entonces, yo me recuerdo cuando estuve en la escuela primaria, bueno, ya rato de eso, ¿verdad? Pero cuando estuve en la escuela primaria, sí, teníamos 3 compañeritos en toda la escuela. Era una escuela de 600 niños y niñas, una escuela mixta, y solamente había 3 gorditos, ¿no? Entonces, hace unos pocos años, no tantos años, pero hace como unos 5 años, hicimos un trabajo en una escuela primaria aquí, ¿verdad?, para detección de diabetes, ¿no? Entonces, al revés. Sí, o sea, no llegaban a 5 los niños flaquitos, ¿verdad?, de una escuela con alrededor de 700 alumnos. Al revés. Al revés, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo cambió todo, no, doctor? No, antes los normales eran flaquitos. Así es, ahora. Así es. Entonces, lo que pasa es que en los últimos 20, 30 años ha venido
apareciendo la diabetes tipo 2 en los niños y en los jóvenes, resultado precisamente de la alimentación de la calle, ¿no? Las chucherías de la escuela. Sí, cuando yo estudiaba en el siglo pasado en la escuela, sí, había 2 turnos, sí, ¿no? Había un espacio a las horas de comida, iba y regresaba uno a la escuela, ¿no? Y era de todo el día. O sea, prácticamente ibas mañana y tarde. Así es. Y bueno, pues la gente comía más casero. No comía tanto en la calle. Okay. Entonces esa es la diferencia. Y entonces ahora, pues digamos, los papás muy fácilmente, ¿verdad? Se zafan del compromiso del alimento, a veces digamos, por decisión, ¿verdad? Muy personal o familiar, o bien por necesidad, porque antes pues bastaba con que una persona sostenía la casa. Sí. Y ahora, en realidad, en un núcleo familiar normal, sí, tienen que trabajar la pareja, ¿no? O sea, tanto el esposo como la esposa, y a veces hasta los hijos, para contribuir y mantener, sí, o sea, sostener la familia, ¿verdad? Sí. En lo básico, sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, qué sé yo, vestido, sí, calzado, en fin, ¿no? Entonces se ocupa eso, con que haya una contribución familiar. Y entonces eso ha llevado a que todo lo solucionan con el diario para el desayuno para el niño. Y van, ¿y qué es lo que van a comprar? ¿Qué le compran? Comida rápida, procesada. Sí, esa es la creencia, bueno. Sí, ahora, claro, hay escuelas que tienen comedores o tienen desayunadores que tienen, o sea, donde preparan alimentos, pero da lo mismo, porque si los alimentos son preparados se puede decir, con materia prima procesada ya, ¿no? Como el aceite vegetal, sobre todo, por ejemplo. ¿Y la misma? Entonces es la misma, ¿no? Y entonces igual, ¿qué es lo que se come ahí? Jamones, salchichas. Sí, sándwich. Sí, y bueno, huevos que ya no son orgánicos, que vienen cargados de químicos, de hormonas, de antibióticos. Hasta tortas a veces. No, y bueno, ya no se diga el pan, sí, ¿no? El pan de barra, normal, comercial, sí, o bien el pan bolillo, ¿no? Y ya ahorita, con tanta cantidad de dulcería que hay, ¿verdad? Pues en mis tiempos los dulces eran nada más la cocada, sí, el cocoyol, ¿verdad? Era un coquito, ¿verdad?, que los mielaban. y esos eran los dulces. Y entonces en aquel tiempo, en mis tiempos, el pecado era consumir una natilla. Sí, una natilla, sí. No, o una natilla. Tommy, o el Tommy. No había más. Y ahora no, pues tú vas y consigues 1000 dulces diferentes, ¿no? Sí. Y postres y demás. Entonces es otra condición, otro ambiente. Entonces, cómo el ambiente interviene precisamente en la aparición de la diabetes en niños y jóvenes. Y entonces empieza a aparecer el de diabetes tipo 2 en niños y jóvenes. Entonces ya la diabetes tipo 1, por eso decimos que no es juvenil. Okay. Esa es la razón, ¿no? Ok, doctor, pero una pregunta, ahí tengo una duda, más que nada, a ver, para ver si la gente también piensa lo mismo que nosotros, ¿verdad? En el caso particular, la diabetes es un proceso de aparición, o puede aparecer cualquiera de las dos. ¿Es primero una y después la otra, o pueden aparecer indistintamente una o la otra? Es decir, usted habla de la tipo 1 como si, la entendí que normalmente estamos acostumbrados a que apareciera, decíamos que toda la diabetes que llegaba toda la diabetes que padecíamos era tipo 1, era la historia que teníamos, pero realmente la realidad es que aparece primero la tipo 2 y después la tipo 1, o cómo está ahí, ¿cuál es la duda que tengo? No, pues es que es lo que decíamos, o sea que
El que tiene diabetes tipo 2 no necesariamente pasó por la 1. Okay. Eso se ve, o sea, puede ser, pudiera ser que hubiera alguna combinación, ¿no? Pero es más bien al revés. Normalmente, aparte de los que adquirieron normalmente, los que debieron haber adquirido la diabetes tipo 1 en la niñez o en la juventud, okay, están apareciendo diabetes tipo 1 también, ¿sí?, en personas mayores de la tercera, cuarta década, sí, sí, principalmente en ese digamos, en ese grupo de edad, ¿no? 30, de los 30 y los 40, sí, ¿no? Y entonces, ¿pero a qué se debe esa aparición del tipo 1? Tiene que ver con los químicos principalmente, ¿sí? O sea, más que todo son los químicos, las ondas electromagnéticas y los químicos tienen que ver con eso. Ok, las ondas electromagnéticas. Sí, los químicos, sí, así es, pero también tiene que ver, digamos, las infecciones pudieran tener que ver en la aparición de una diabetes tipo 1 en la tercera y cuarta década de la vida, ¿no? Entonces, algún acontecimiento, claro, se agregan otros factores, ¿no? Por ejemplo, el detonante emocional, cuando una persona tiene un impacto, mira, yo cuando veo a una persona con diabetes, siempre averiguo, ¿sí?, desde cuándo le apareció, primero, cuándo fue detectada su diabetes. ¿Cuánto tiempo tiene con la diabetes? Así es. Sí, luego vamos a la segunda fecha. ¿Cuándo le empezaron las señales o síntomas, o sea, signos y síntomas de diabetes? Que eso es antes de que la hayan detectado, ¿no? Okay. Entonces hay una serie de señales, ¿verdad? Sí, porque, sí, por ejemplo, ¿cómo? Pues que a lo mejor pues la gente empezó a engordar, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso siempre, digamos, el sobrepeso y la obesidad siempre tienen alguna relación con la diabetes tipo 2. ¿Y no se checaban? No, sí, y la otra opción es que tuvieran alguna, o sea, alguna complicación, que hayan tenido alguna infección, pues, ¿verdad?, así muy fuerte, o bien un impacto, ¿no? Un susto, por ejemplo, o la pérdida de un ser querido, o digamos el desengaño, un desengaño amoroso, sí, o a veces un desengaño no necesariamente amoroso, por ejemplo, desengaño con relación a algún amigo, alguien que tú considerabas como un gran amigo y de repente sientes que te traicionó, ¿verdad? Se decepcionó. Y entonces eso puede ser el detonante que te haga que te parezca, ¿verdad?, esa diabetes tipo 1. Doctor. Sí, ahora hay situaciones de miedo también, entonces que en la diabetes tipo 1, que tienen que ver, ¿no? Sí, porque por ejemplo ahí, pues empieza a haber alteraciones, digamos, en la producción de hormonas del páncreas como el glucagón, se altera la insulina. Sí, y entonces empieza a dañarse también el precursor de la insulina, que es el péptido C. O sea, son hormonas, todas estas, o son proteínas, hormonas que se producen en el páncreas y que tienen que ver con estas alteraciones, ¿no? Entonces, aquí, quedamos que la diabetes tipo 2, o sea, pudiera hacerse una, esa es la otra opción. O sea, tenemos, en conclusión, la diabetes tipo 1 que surge, ya vimos cómo, ¿no? En la niñez o juventud. Tenemos la diabetes tipo 1 que aparece en la tercera, cuarta década de la vida, por factores ambientales, ¿verdad? Pero que es, digamos, sobre todo, hay una influencia, más que todo es del ambiente físico, familiar, social, y que entonces hace que aparezca ahí la diabetes tipo 1 con daño en el páncreas. Okay. O sea, hablar de diabetes tipo 1 es hablar de daño en el páncreas. O sea, el daño no tiene que ser completo, sino que puede haber una falla del 25%, del 50%, del 75%, ¿verdad? No vamos a encontrar una diabetes en donde esté al 100% dañada, que le hayan operado y entonces le hayan eliminado. Entonces, en ese caso, pues pudiera ser. Pero bueno. ¿El páncreas también se lo pueden quitar?
Sí, claro, pero claro, hay que tratar de sustituir y mantener, ¿verdad?, las hormonas, sí, que se ocupan digamos, para la vida, ¿no? Para el funcionamiento del organismo. Bueno, entonces, pero tenemos la otra opción, que es la diabetes tipo 2 que se hace uno, que eso normalmente se da a partir de la quinta década de la vida. Sí, o sea, es una persona que probablemente durante 20 años estuvo maltratándose y mal comiendo inadecuadamente. Imagínate alguien que apareció, lo clásico es una persona que a los 30 años le apareció su diabetes por el tipo de alimentación que llevaba, ¿no? Sí, su estilo de vida de las primeras décadas. Sí, y entonces se tira alrededor de 20 años consumiendo medicamentos para el control del azúcar, pero sin la alimentación correcta, sin el estilo de vida correcto, conveniente para su vida, y entonces llega un momento en que el uso de esos medicamentos y el uso de esa insulina, sobre todo cuando se usa insulina, empieza a atrofiar la función del páncreas y entonces empieza a fallar y aparece la diabetes tipo 1 secundaria a la diabetes tipo 2, ¿no? Y ese es el tipo de diabetes que yo en lo personal le llamo mixta, aunque no exista esa calificación, ¿verdad?, en el mundo de diabetes mixta. Pero ¿por qué tuve la ocurrencia de clasificarla como diabetes mixta esa? Porque hay una razón de peso, de mucho peso, que difícilmente me van a poder rebatir, porque hay un tratamiento diferente. No es lo mismo tratar una diabetes tipo 1 que una diabetes tipo 2 que una diabetes mixta. Entonces ya el hecho de que había que cambiar el tratamiento en ese tipo de diabetes, ¿verdad?, me obligó a mí a hacer esa clasificación y a definir bien el porcentaje de daño de la persona en el páncreas. Y entonces lo primero que yo hago, y lamentablemente pues no lo hace toda la comunidad médica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene otras creencias médicas, científicas, ¿no? Y entonces yo lo primero que hago es ver si hay daño o no en el páncreas. Doctor, ¿cómo usted puede calcular o evaluar el porcentaje de daño en el páncreas? Por ejemplo, habla de un daño muy fuerte, muy grande, que hasta un 90% podemos decir, pero un 30%, ¿cómo lo puede evaluar? ¿Cómo lo puede calificar? ¿Cómo se da cuenta? ¿Es un 30% o un 40%? Bueno, mira, en general se puede decir que el 95% de las personas con diabetes son diabetes tipo 2 debido al estilo de vida. Sí, lo comentó. ¿No? El otro 5%, ahí se incluye la diabetes tipo 1 y la diabetes mixta. Exacto. Entonces, haz de cuenta, ¿verdad?, que probablemente yo antes suponía en base digamos, a los pacientes que yo veía, sí, que eran pocos cientos, que más o menos iban 1 a 1, ¿verdad?, hace 7 años. O sea, por cada diabetes tipo 1 había una diabetes mixta. Pero ahora me doy cuenta que no, eso aumentó debido quizá al uso generalizado de medicamentos que dañaron, ¿verdad? O que la alimentación cada vez se va haciendo más complicada, más dañina, ¿no? Y entonces ese porcentaje yo lo ubico, ¿verdad?, aunque no hay estudios porque no está la clasificación oficial, ¿verdad?, de diabetes mixta, pero yo ubico que 4% de las personas con diabetes ya tienen esa diabetes mixta, un 1% la diabetes tipo 1 y el 95% es la diabetes tipo 2, sí, por el estilo de vida. Y entonces por eso la diabetes tipo 2, o sea, ese 95% es 100% curable, porque si tú cambias el ambiente, ¿sí?, como nos lo han demostrado otros científicos, ¿verdad?, cambiando el ambiente vas a cambiar los genes, ¿no? O sea que el ambiente se transmite genéticamente también. Como dice la epigenética, ¿no? Sí, así es, de ahí surge la epigenética precisamente. Entonces, tú cambias el ambiente de una persona
y le corriges y la curas. Es curable. Sí, esa creencia de que la diabetes es genética al 100% y que es incurable, pues es que eso ya pasó a la historia, ¿no? Aunque para ¿qué te diría? El 90 y tantos %, ¿verdad?, de la comunidad médica no haya pasado a la historia, pues, o sea, es que todavía no se ha asimilado ese saber, ese conocimiento que nos lleve precisamente a controlar y curar la diabetes tipo 2. Sí, doctor. Aquí cuando se hacen pruebas cuando, bueno, consumen insulina o se hacen pruebas de la glucosa con el glucómetro, ¿verdad? Obviamente, cuando una persona se hace todas esas pruebas hace todo lleva el tipo de tratamiento, estamos hablando de que esa persona está en el tipo 1 o en el tipo 2, cualquiera de los dos. O sea, yo puedo estar haciendo las mediciones de azúcar en sangre no sirven para eso. O sea, igual tú con la diabetes tipo 1 o tipo 2 o mixta puedes tener 500 de azúcar. No, eso no te lleva a la distinción, ¿no? O sea, la distinción la vas a tener en base, bueno, yo uso dos métodos. Un método práctico casero, me inventé una fórmula para ubicar el tipo de diabetes que tiene la persona. Okay. Y entonces así la clasifico en tipo 1, tipo 2 o tipo mixta, en base a una fórmula en donde solo le pido 2 datos. O sea, sé que primero partimos de que una persona tiene diabetes, okay, ¿no? No estamos hablando de la persona que no lo tiene, estamos hablando de la persona que se sabe que tiene diabetes. Entonces le pido nada más el peso y la estatura, y en base a eso aplico mi fórmula. Okay. Y entonces con solo eso le voy a decir a la persona: tú tienes diabetes tipo 1, tienes diabetes tipo mixta o tienes diabetes tipo 2. Doctor. Y con eso, sin necesidad de estudio, pues eso me permite a personas que estén muy aisladas, aún en el monte, en la sierra, ¿verdad?, en la montaña, poder catalogar a esas personas y tratarlas, aunque no haya laboratorios. No. ¿Qué tipo? Entonces, ¿esos 2 datos nada más? Nada más esos 2 datos. Es una ocurrencia, porque empecé a encontrar relación en esos datos, y entonces, mira, ya esa fórmula ya le he aplicado yo en miles y miles de personas. Más de 5,000 personas, por lo menos. Y no me ha fallado la fórmula en un solo caso. ¿No? Y con esos datos nada más. Ahora, claro, hay casos en los que está en los límites entre un tipo de diabetes y otro. Entonces, hay sospechas, se supone que es de un tipo, pero se busca la confirmación con laboratorio. Ahí sí. Okay. ¿No? Entonces, con estudios de laboratorio, que lamentablemente el problema con los estudios de laboratorio, normalmente como no los usan, ni siquiera los conocen el grueso de la comunidad médica, no los piden. Y como no los piden, los químicos no los hacen o no saben hacerlos en su mayor parte. Entonces no todos los laboratorios clínicos te hacen esos estudios. Okay. Entonces, claro, en los últimos 3 años se puede decir, cada vez hay más químicos que elaboran o que realizan más analistas clínicos. Esos estudios, ¿no? Okay. Sí, entonces, pues sí. Y es que esos estudios no se nos enseñó a nosotros los médicos en nuestra escuela de medicina, ni posteriormente. Bueno, yo me he tirado, ¿qué te diría?, entre 2 y 3 décadas en hospitales. Pues es que nunca usamos eso. Por eso yo trabajaba igual
que toda la comunidad médica, ¿verdad?, en el campo de medicina interna y endocrinología, sí, pero con el saber anterior, pues, Sí, sí. ya aplicando, digamos, la nueva concepción, la nueva visión de la medicina, sí, ya es diferente, ya me llevó a conclusiones diferentes, ¿no? Y aplicaciones y tratamientos diferentes. Vea, ¿por qué yo me aboqué, por ejemplo, a tratar sin medicinas? Sin medicinas, yo he tratado, por ejemplo, jóvenes y niños de diabetes tipo 1. Claro, esos casos no se puede decir, no están curados al 100%, pero con solo el estilo de vida, les he mejorado enormemente su calidad de vida. Por ejemplo, los casos que yo he atendido de diabetes tipo 1, se aplicaban 4 veces al día insulina de 2 tipos. ¿No? ¿Qué significaba eso? 8 piquetes al día, más los 4 piquetes para el chequeo del glucómetro, ya son 12, imagínate. No, pues no. Una persona toda la vida picándose con las jeringuillas, ¿verdad? Claro que no se siente, ¿no? Pero de todas maneras, sí, casi no se siente, pero de todas maneras, o sea, sí, depender de eso, o sea, la persona ahí vive para atender la enfermedad. Sí. O sea, No, entonces, ¿qué sentido tiene la vida ahí? No, pues no, pues obviamente. Entonces, imagínate, a esos niños y jóvenes los he llevado, bueno, uno de esos casos fue calificada como tipo 1 porque era joven y no estaba tan grueso, ¿verdad? Entonces se pensaba que era tipo 1. Yo le demostré que era tipo 2. Y entonces le eliminamos completamente todo, hasta la insulina, ¿verdad? Y medicinas y todo lo demás. Y sin problema, ahorita actualmente, después de 3, 4 años, ahí está el chavo. Bueno, ya no es chavo, ya es un profesionista, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí está ese caso, ¿no? Que es uno de los testimonios que yo utilizo en mis promociones, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos otro caso de una diabetes tipo 1, en donde la persona, esta joven de 20 y pico de años, 22 años, sí, pues aquí lo habían condenado de por vida a usar insulina. Entonces, este segundo caso, joven, sí, tenía mucho gusto por el deporte, por el ejercicio. Sí, incluso practicaba en un gimnasio, tenía su propio gimnasio, ¿no? Entonces, esta persona, le ayudó bastante el ejercicio y además que se preparó, sí, con escuelas digamos, de meditación. Sí, o sea, con escuelas en donde se podía utilizar la mente para mantener, sí, el equilibrio en el organismo humano, ¿no? Y entonces supo combinar bien eso y entonces pudo utilizar, o sea, su estilo de vida, a pesar de que es tipo 1, ¿sí? O sea, no necesita aplicarse insulina. O sea, lo regula, se puede decir, con el estilo de vida, la alimentación, ¿verdad? Y ejercicio, fundamentalmente, ¿no? Bueno, obviamente el páncreas muy dañado se puede ir mejorando poco a poco. Sí, claro, pero discúlpame, en el caso, segundo caso, bueno, y te preguntarás, y entonces, pero ese muchacho debe dejar de asistir a fiestas y, pues, no sé, convivios, ¿no? Simplemente lo que hace es aplicarse, ¿qué es lo que hace de su estilo de vida? ¿Sí? O sea que pudiera ser que se va un periodo de vacaciones, okay, ¿verdad? Y como va a ser tanto desarreglo, ese periodo de vacaciones se va a aplicar una dosis, pero una sola aplicación diaria de insulina por día, okay, en el periodo vacacional. Okay. Ya sabe que siempre que va a ir de vacaciones va a tener que usar insulina. Eso es parte de su estilo de vida necesario, ¿verdad? Para mantenerse bien. Porque rompe la regla. Porque rompe las reglas, precisamente. Son situaciones donde no hace ejercicio, donde
las comidas pues son de la calle y entonces tiene para no tener ninguna complicación, entonces tiene que utilizar ahí insulina. ¿Por qué? Porque su órgano páncreas no produce la suficiente insulina para controlar o bajar los altos niveles de azúcar, ¿no? Sí, que pudiera tener en sangre. Ok. Mire, doctor, que estamos tratando puntos muy importantes, como lo comentó usted. Sí, es algo, la verdad, que la gente debe saber aquí cómo atenderse, cómo de alguna manera darse, pues, no descuidar su salud, alimentarse bien y como usted lo ha dicho, ¿verdad? Lo importante aquí, doctor, que los números no mienten, los números mienten. Usted lo comentaba en el video, en su video que tiene, que prácticamente de la población que hay en México, si le calculamos 120 millones, la sexta parte, o sea, 20 millones de personas, 1 de cada 6, usted lo comenta, tiene diabetes aquí en México. No. O 20 millones, digo, no. 20 millones de personas. No, bueno, quizá, 20 millones ha sido detectada. O sea, pero que lo tiene. Ok, no vea, sería más o menos de 120 millones, algo así como 35 millones. O sea que sube. Claro, porque se puede decir 20 detectados, ¿vea? O 17, 18 detectados, ¿vea? Una sexta parte. ¿Sí? Y la otra sexta parte que no se ha detectado, pero que está enferma. Oigan, pensé yo que era... Es que mira, es que las personas se resisten. No, yo no tengo diabetes, yo solamente tengo, ¿verdad? Prediabetes, ¿verdad? Yo tengo, qué sé yo, bueno, y ya sabemos que prediabetes significa solamente que porque salió con 111 de azúcar en sangre en ayunas, pues ya es prediabetes, ¿no? Cuando en realidad eso es diabetes. Prediabetes y diabetes, pues es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que quizá es como una etapa previa, ¿no? Pero igual es la misma condición y el mismo daño. Los órganos se siguen dañando en prediabetes o en diabetes de igual. ¿Qué indicador tan fuerte, doctor? La de 35 millones así de personas es. Ahora, con diabetes. Ahora. De alguna manera, ¿no? Estamos hablando de una cosa. Estamos hablando de diabetes, ¿no? Sí. Pero la alteración metabólica del azúcar no para ahí. Sino que hay otros 2/6, o sea, otro tercio de la población, otros 35 millones. ¿Que no saben? No, que no tienen, no entran en la clasificación ni de diabetes, pero que ya tienen alteraciones por la elevación de la insulina que hablábamos el otro día. Entonces esas personas que tienen elevación de la insulina normalmente están ligadas con los que tienen hígado graso, con los que tienen presión alta. Vea, o sea, una persona de 35, 40 años que tiene presión alta, júralo que es la elevación de la insulina. Okay. ¿No? Sí. No es que haya alteración del corazón. Okay. Sino que si le baja la insulina a esa persona, se corrige, ¿verdad? La hipertensión. Y entonces dejaría de tomar de por vida toda la medicina que le recetaron. Y ahí está la clave, ¿no? Ahí está la claro, por supuesto. ¿Por qué no se difunde ese saber? No se difunde porque no se venderían medicinas. Imagínate, ¿cuántos millones de personas en el mundo consumen medicinas para la presión? Mira, yo lo que te puedo decir es que entre el 80 y el 90% de las personas que llegan a mi consultorio o que se atienden conmigo y que toman medicinas para la presión, el 80, el 90% les quito las medicinas de la presión. Claro, para hacer eso, pues sí, hay que valorarlos bien. No sería irresponsable, ¿verdad?, quitarles la medicina que les pudiera hacer falta y poner en riesgo su vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por eso me baso en estudios de corazón. Si el corazón está intacto, no ocupan medicina para la presión. Okay. Nada más cámbiale el estilo de vida, igual que con la diabetes.
Y eso significa que cuando tienen el corazón bien, va empezando apenas la hipertensión. Claro, eso se va a ver en un ecocardiograma, un ultrasonido de corazón. ¿No? O sea, tú quieres quitarle la medicina de la presión a una persona, mándale a hacer un estudio, un ecocardiograma, si está en su función perfectamente, le eliminas de un día para otro la medicina de la presión. Y muchas veces los doctores dan medicina para la hipertensión sin haber hecho ningún estudio. No, es que siempre lo hacen así. Siempre lo hacen así. Okay. Ya no, ¿de cuántas personas de 100 se hacen ecocardiograma? A lo mejor una por cada 1000. Híjole. ¿Por qué? Porque es un estudio que tiene su costo. Y no sí, en términos generales, por decir así, no sé cuánto costarán en diferentes países, pero para que tengas una idea, ¿verdad? Un ecocardiograma aquí en México se está consiguiendo, normalmente lo están cobrando, son estudios que hacen los cardiólogos. Sí, sí. Sí, más o menos $150 el estudio, ¿no? 3,000, un poquito más. Así es. Bueno, hay lugares donde hay cardiólogos que a lo mejor te los hacen en la mitad de precio. Sí, pero eso es muy, muy raro, ¿no? Pero pudiera ser, pero de todas maneras, estamos hablando de $75 de todas maneras, ¿no? ¿Sí? Quiero decir, doctor, que muchos estudios se podría hacer uno y prevenir muchas enfermedades. O sea, detener más la enfermedad de alguna manera. Así es. Pero preferimos atendernos con recetas, o sea, que nos den una consulta nada más y das que ya te receté. Mira, así es la naturaleza del ser humano, hasta que no estén alitas de cucaracha, como se dice, ¿no? Exacto. O vamos a la farmacia, le decimos que me recomiende. Sí. Que me recomiende medicina y ya con eso ya siento que ya me he tomado esa medicina a veces anteriores. Sí, es que hay creencias de la gente. Nomás dicen, no, pues, por ejemplo, mira, con relación a la presión, ¿cuál es la creencia de la gente más importante con relación a los alimentos? No comas sal. ¿No? No comas sal. Pero eso es mentira. Que no comas sal común, de acuerdo, porque es cloruro de sodio. La sal de cocina con la que se cocina en todos los restaurantes o en las casas, o la sal refinada, esa sí es dañina porque es cloruro, son dos minerales, Pero ¿verdad? no es por la sal. Pero ¿sabes por qué hacen daño esas sales? Porque a la hora de mezclarlas en agua, o en los líquidos del cuerpo, las partículas son de una micra. ¿Verdad? Y entonces esas partículas de una micra no entran a la célula. Y entonces se quedan esas sales en los líquidos intercelulares fuera de la célula y en la sangre. Y eso hace subir la presión. ¿Verdad? Pero en cambio, si utilizan una sal de mar artesanal no procesada, que tiene 80 minerales, ¿verdad? 84 minerales, o bien una sal de montaña como la del Himalaya, esas sí, a la hora de mezclarse con el líquido, ¿se hace una solución? Se hace una partícula, el tamaño de la partícula es de una milésima de micra. O sea que nada que ver, ¿no? Ya, entonces esa sí entra y sale de las células. Y entonces eso no causa, por eso, mira, ahí el uso de la sal, saludable, ¿cuál es la función, doctor? Ya, aunque tuviera trastornos cardíacos, trastornos, renales, igualmente pudiera utilizarse, claro, tal vez en menor medida, pero se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el tamaño de las partículas ya sabemos que es más pequeño y que va a penetrar a la célula y no va a causar problemas de presión alta. ¿La sal cuál es la función, doctor, cuando entra a la célula? Mira, lo que pasa es que todas las sales son minerales. Los minerales están entrando y saliendo para las diferentes funciones.
de funciones del cuerpo, sobre todo ahí hay 3 minerales importantes, ¿no? ¿Verdad? De 4 minerales importantes: sodio, potasio, magnesio, calcio. Prácticamente son las sales más importantes, las que tienen que ver con el metabolismo, sí, con todas las entradas y salidas de sustancias, ¿no? Y entonces esas, pues, lógicamente también son nutrientes, pues. Qué importante, doctor, qué importante es cuidar nuestro metabolismo, ¿no? En el sentido ese de todo lo que ingerimos, y muchas veces no llega usted, como dice, no llega a las células y así es. Dañan por ejemplo, mira, ¿quieres bajarle la presión a una persona que consuma agua de mar? ¿Qué más salada, verdad, que el agua de mar? Sí. Agua de mar, claro, diluida, ¿verdad? Sí. O sea... 20%, así está. Sí, al 20%. Sí. O sea, 5 partes de agua común con una parte de agua de mar, y esa puede ser la forma de consumo permanente. Muy bien, doctor. Fíjese que vamos a cerrar, si quiere, el programa de hoy. Hemos visto, la verdad, muchas cosas muy interesantes. La verdad, usted ha tocado puntos que la verdad ha profundizado en este tema de la diabetes, principalmente el tema de hoy que decíamos, la creencia de que si la diabetes tipo 1 es juvenil o no, y lo aclara usted completamente, ¿verdad? Obviamente que se presenta no nada más se presenta en diferentes etapas de la vida, como usted comenta, ¿verdad? Y realmente las causas son muy bien marcadas por usted, muy bien definidas. Doctor, vamos a cerrar con broche de oro este programa del día de hoy. ¿Algo que usted quiera agregar o algo que quiera, vamos a decir que concluir el día de hoy para este programa del tema de hoy, que es la diabetes tipo 1? ¿Es juvenil o no es juvenil? Una conclusión final, doctor, por favor. Pues, o sea que yo haría un llamado a todas las familias que tienen hijos o hijas con algún sobrepeso, que hagan esta valoración. Vea, si bien, o sea que como pues probablemente no se están consultando conmigo personalmente, pero pueden hacerse estudios, solicitar y buscar esa opción de los estudios para valorar cada caso, ¿no? Y entonces si es tipo 2, si hay un problema ya o de elevación de insulina. Sí, por ejemplo, hace un año, el año pasado, atendí a un chico de 15 años, con obeso, ¿sí? ¿Por qué? Por el estilo de vida, comía puros hamburguesas y hot dogs, y eso es lo usual en los jóvenes, ¿no? Y entonces había aumentado mucho de peso, y el problema con él es que era cuadripléjico, en silla de ruedas. Entonces imagínate el problemón. Entonces aquí esas personas, por recomendación, ¿verdad?, de una enfermera que había sido mi alumna, sí, entonces tomó un curso conmigo de varios meses. Y entonces corregimos esa problemática. Entonces aprendió, claro, hubo que cambiar la vida del chavo este. Pero imagínate, si a los 15 años tenía un problemón con un nivel de insulina, ¿qué te diría? Probablemente de 40 o 40 y tantos, ¿no? Y había que bajarlo, ¿verdad? Pues hasta el nivel de 5, ¿no? Pues entonces era un problemón, porque eso se iba a detonar. Ese caso, por ejemplo, se iba a agravar su diabetes tipo 2. Sí, sí. Bueno, no se consideraba diabético, pero sí iba a aparecer primero la diabetes, luego se iba en su vida, ¿qué le iba a tocar? Luego la tipo 1, sí, por el mismo daño. Se iba a dañar, ¿no? Así es. ¿Y las complicaciones? No. Y con la parálisis. No, imagínese.
O sea, no iba a durar mucho ese muchacho. No. No iba a durar mucho. Doctor, ahora sí que una de las cosas que son importantes, como usted comenta, cómo de alguna forma u otra no le damos importancia, ya ni digamos a la salud de nuestra vida, ¿no? Con todo lo que está pasando, y lo vemos como algo, no, pues nos gana el tiempo, nos absorbe la rutina. Sí, la rutina diaria, y no, pues no me, o sea, levantarme y respirar y comer, pienso que ya... es que ¿no? Cuesta mucho cambiar hábitos. Mira, por ejemplo, las tostaditas tan buenas, ¿no? Sí, ¿de qué son, doctor? Sí, mira, las tostaditas, ¿quién no come tostaditas actualmente? Bueno, las tostaditas... Para todo, ¿no? De las empaquetadas que vienen de diferentes marcas, ¿no? Sin mencionarlas. Pero son súper dañinas, pues, aunque digan que están horneadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen aceite vegetal. Y el aceite vegetal, o sea que hace diabéticos, ¿no? Causa inflamaciones y va a terminar a lo largo de los años en cánceres. Sí, entonces, ¿qué les cuesta probar, por ejemplo? Y comemos muchas, ¿eh? Así es, y estas tostaditas, por ejemplo, son de amaranto. Están muy buenas, ¿eh? Amaranto con chía, sí, linaza. Esa es la combinación nomás, entonces se preparan, se hacen tortillas, se hacen tostadas, se hacen totopos. ¿Las vende usted también? Claro, o sea, esas las encuentras en Vivo Más Feliz, en la tienda digital para... La vende como... O sea, surtimos a 9 estados de la República Mexicana, ¿no? Tienda vivomásfeliz.com, es cosa de que lo busquen ahí y entonces se le envía por paquetería, ¿no? Y bueno, por supuesto, a todas las personas que se atienden conmigo, pues tengo que ofrecérselas, ¿verdad? Y a los que vivan lejos y quieran aprender a hacerlo, también les enseñamos cómo hacerlas. Okay. O sea que no es una fórmula secreta, ¿verdad? De que nosotros escondemos, ¿no? Claro, como el conocimiento que usted también transmite de cómo atenderse en el caso de diabetes, como usted dice, mira, a través de su plataforma que tiene. Hay una alumna mía salvadoreña que, o sea, le pasé la fórmula de la orientación sobre cómo hacer estas tortillas y tostadas. Mira, hasta lo que hizo fue aprender a hacerlas porque le gusta mucho la cocina. Y entonces el curso conmigo, que le salió un poco costoso, vea, lo terminó pagando con el negocio, con la venta, ¿verdad? Todavía no, ya de por vida el negocio ya lo va a hacer. Así es. Ya recuperar la inversión. Así es, fíjate, ¿verdad? Está muy bueno eso, doctor. Ahora sí tiene ese curso. Sí, claro que sí, mira, no, o sea, yo manejo ahí ahorita, casi cada mes estamos sacando un curso diferente. Ahorita llevamos 4 cursos. No, de acuerdo, digamos, a la necesidad de las personas. ¿Dónde puede ver los cursos? ¿O tiene pues, un costo? Sí, ¿cómo claro. No, o sea, mira, en general es cosa de que se metan ahí a mi página, Dr. Miyazaki, en Facebook, y ahí me encuentran, o bien en YouTube, también en mi canal de YouTube, Dr. Miyazaki, ahí encuentran, pues sí, esas opciones, ¿no? De enlaces para que ver de qué se trata. O sea que aquí lo que hacemos, hemos logrado ahorita los cursos, proporcionarlos en forma de membresías para hacerlos más baratos. En lugar de un curso, ¿verdad?, de $2,000 o $2,500. ¿Y qué es una membresía, doctor? ¿Qué es una membresía? Membresía, bueno, pues es una inversión que se hace mensualmente para cubrir, digamos, un servicio que es continuo por un tiempo determinado, ¿no? El tiempo que se quiera. O sea, por ejemplo, en la membresía es como, dijéramoslo así, como si le metieras saldo al celular. Tú pagas saldo para tantos días y... ¿Pero lo pagas como mensualmente? Sí, mensualmente. O sea, no lo pagas de un jalón, lo vas pagando. No, así es. Y si, por ejemplo, un mes, ¿verdad?, le pusiste saldo y al siguiente mes, pues no tuviste para ponerle saldo, pues no lo dejas, nomás te mantienes y te esperas al siguiente mes, ¿verdad? Y entonces así, hay gente que sí lo hace, o sea que un mes sí se aplica, el siguiente mes solamente se mantiene con lo que aprendió
Y al tercer mes, otra vez, toma de vuelta la membresía. ¿Con otros temas nuevos? No, es que no se tema. Es que, o sea, ¿qué te diría? Es que como todo es personalizado, o sea, así es, o sea que en realidad le damos a cada quien lo que ocupa. Por eso estamos haciendo un curso cada mes. Doctor, ¿por qué? Porque puede haber, mira, por ejemplo, planes de alimentación. Nosotros tenemos diseñados 18 planes de alimentación para las diferentes situaciones, pero eso solo es el arranque. No es que con esos 18 planes vamos a a resolver la alimentación de todo el mundo, pero son como la base de arranque, no más. Y sobre la marcha se va modificando a construir, ¿sí?, el plan de alimentación exclusivo para Juan en el mundo. O sea que si tuviéramos 1000 personas para atender, son 1000 planes diferentes. Cada quien aplica su plan. Exactamente. Entonces, o sea que procuramos enseñarles, ¿verdad?, de todo el saber para que ellos mismos vayan cambiando y recambiando. Ahora, eso cambia de acuerdo a las metas de vida. Si tú tienes metas, digamos, para lograr algo de aquí a 5 años, bueno, tú durante 5 años tú ocupas un plan determinado de alimentación para que te dé la energía, capacidades físicas, mentales, todo lo que se ocupe, ¿verdad?, para ponerte en función de esa meta. Doctor, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues le voy a echar muchas ganas y no como, no duermo. Ahora, ¿no? ¿Sí, no? Sí, claro. Ahora, imagínate que de aquí a 5 años, o a lo mejor a los 3 años, ya cambiaron tus metas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aprendes a otro estilo de vida que vaya de acuerdo al cumplimiento de esas metas. Entonces, haces la modificación tú y no vas a depender de nadie. Doctor, hasta para el que hace ejercicio, ¿no? También. Sí, claro, por supuesto. Así es. Para cualquier persona, para lo que quiera. Doctor, todo eso ya lo tiene digitalizado, los 18 planes de... Sí, claro. Ya están digitalizados todos los Sí, 18 claro, planes. así es. Ya la gente lo puede... Es que son los planes de arranque, pues. Entonces, más o menos, de acuerdo a las características de cada caso, le da mira, este es el que te conviene iniciar. Y ya de ahí tú lo vas a moldear. Sí, es como el que escoge, ¿verdad? Un carro cualquiera lo escoge de acuerdo a su gusto. Y bueno, ya sobre la marcha le va agregando, Doctor, los accesorios que considere. me gusta mucho marcar esto que le voy a decir, me interesa mucho marcar esto más bien. Esto que estamos hablando es muy importante para la gente que nos ve. Entendemos que muchas cosas han cambiado a partir de la pandemia, a partir de esta nueva forma de trabajar, la nueva vida digital, dijéramos. Pensamos que si la pandemia termina, que ya prácticamente ya regresamos otra vez a la normalidad anterior, es decir, una nueva normalidad más bien, ¿va? Con el estilo, queremos regresar con el estilo de vida anterior, es decir, pensamos que ahora lo digital ya no va a ser importante porque, estoy diciendo cosas que muchas veces podemos suponerlas que que así pueden ser, pero pensamos que ya vamos a regresar otra vez a vernos, a convivir. Y si antes yo recibía cursos por internet, o antes recibía una asesoría por internet, o un entrenamiento por internet, pues ya no, porque ya no estoy, prácticamente ya no lo puedo tomar ahora presencial. Pero, ¿cuál es la ventaja, doctor? ¿Cuál es la ventaja de lo digital? Mira, la ventaja de lo digital es que en todas las áreas del conocimiento, tú puedes obtener el conocimiento más rápido, tú puedes corregir las fallas más rápido, ¿verdad? Tú puedes encontrar las soluciones más rápido. Ahora, no quiero decir, ¿verdad?, que, o sea, ¿qué te diría? Por eso lo digital no se va para atrás. O sea, mira, imagínate, tú antes comprabas en el súper, comprabas muchas cosas, todo en las tiendas, en los supermercados,
Y entonces tú por necesidad, o sea, te obligó la situación de la epidemia, sí, a que compraras digitalmente. Exacto. Quien hace una compra digital ya no quiere comprar de otro modo. Eso sí, eso es cierto, doctor. ¿No? No, ahí está. Ya, Ahí está, por eso ahí no está. tiene vuelta. ¿No? Y entonces que va a seguir habiendo más epidemias. Digitales. No, epidemias, dije, ¿no? No, Epidemias que van a llevar no, me refiero precisamente a que se acelere más lo Así digital. es, y se va a convertir en una epidemia de por vida, la digital ya. Así es, no, y es que eso ya no es epidemia, o sea que ya es algo, cuando es algo permanente, un padecimiento, se habla de endemia. Endemia. No, o sea que ya, ¿qué te diría? El COVID ya no es epidemia, ya es una endemia, Ok. ¿no? Ahora, que más o sea que podemos estar de acuerdo o no con la clasificación de epidemia al COVID, porque en realidad hay quienes argumentan de que eso no fue una epidemia, ¿verdad? Pero que le hicieron epidemia a la brava, La provocaron. ¿no? Así es, ¿no? O sea que, ¿por qué le hicieron epidemia? Porque hicieron mucho escándalo cuando no era tanto. O sea que, digamos, si hubo un fallecimiento, sí, se presentaron como si hubieran sido 1000. Exacto. ¿No? Y entonces ya ahora nos damos cuenta con las cifras oficiales de los mismos organismos oficiales, aún los norteamericanos, sí, que la mortalidad por COVID no difiere mucho Con la mortalidad normal de antes. con la mortalidad de antes. Entonces. Lo que pasa es que ahí pues hubo, pues sí, o sea, hubo cosas que intervinieron ahí ajenas, ¿no? Y entonces, pues sí, entró el miedo en todo el mundo. Y entonces ahí cambió completamente a la sociedad, ¿no? Entonces a todo el mundo. Lo bueno que sirvió de algo, ¿no? Pues sí, es que mira, de todo lo malo hay que aprender, Hay que aprender. ¿no? Y de todo lo bueno, pues hay que celebrarlo. Celebrarlo. Y no exagerarlo, ¿no? Ajá. Doctor, pues ahora sí ya estamos cerrando ya el programa y me da mucho gusto al día de hoy que La largamos, ¿verdad? No, Dijimos no. que nos íbamos a despedir, ¿verdad? ya hasta decíamos que íbamos a Oye, comer. pero es que lo que pasa es que tú tienes la gracia, ¿verdad? De que lo exprimes, ¿verdad? A tu entrevistado, ¿no? No, pero es que si se presta el entrevistado, más todavía. No hay ningún problema. Eso está mejor. O sea, a mí me encanta, ¿verdad? O sea, que me pongan, que me pongan retos, que me pongan, que me expriman, se puede decir, y que me saquen todo lo que yo no tengo nada que guardarme de lo que pudiera saber, ¿no? O sea, con todo muchísimo gusto. Este saber que yo he adquirido se lo debo a la sociedad en la que vivo y tengo que dársela, tengo que devolvérsela, ¿no? De alguna forma. Sí, por ejemplo, yo de todo mi saber lo regalo el 90% de todo lo que yo sé, lo regalo, ahí lo encuentras. Sí, lo hizo. Sí, en el YouTube, en las redes sociales, en Facebook, ¿sí? Si alguien se pusiera a ver y estudiarme en las redes sociales, con eso no ocupa nada, ahí va a resolver todo. ¿Y ese, doctor? El problema está en que pues a veces somos algo cómodos y pues entonces nos cuesta armar, digamos, toda la información, o a veces no es por comodidad, sino porque tiene que ver con el nivel cultural de las personas, Sí. y entonces se ocupa llevarlos paso a paso y de la mano. Por eso yo cobro por ese 10% nomás, Exacto. cuando alguien me pide que lo lleve paso a paso y de la mano. Eso sí, se lo garantizo, ¿no? Y si no está conforme, le devuelvo su inversión completamente. No, y hay mucho mercado. Sí, entonces así es como trabajo Hay mucha gente yo de que esa necesita. forma. Sí, Hay claro. es la gran mayoría la que necesita que le ayude de la mano que tiene ese problema. Así es, además que yo no le niego a nadie jamás, por principio, sí, digamos, la atención a ninguna persona, ¿verdad? Mira, doctor. Entonces ahí pues pudiera ser que no le puedo dar la atención de calidad que quisiera o que necesitara, porque bueno, pues estamos
en un proyecto que tenemos que impulsar y que tenemos que beneficiar a miles de personas y no se puede exactamente, pero por eso en lo digital es posible que se beneficie mucha gente, por eso es la forma de participación conmigo en las comunidades, ¿no? Doctor, disculpe que le interrumpa. Fíjese qué interesante lo que dice. Es lo que realmente ahorita está prevaleciendo, el compartir el conocimiento. Antes el conocimiento estaba guardado abajo de nadie lo quería compartir, o simplemente tengo el libro y tengo que, o sea, yo tenía el conocimiento y no lo compartía. Ahora sí. El conocimiento es democrático ya, el conocimiento ahí en internet. Es decir, si una persona realmente comparte algo como usted, por ejemplo, usted lo hace, y esa persona realmente le aprende mucho a esa persona, realmente hay mucha gente que se beneficia por el conocimiento, ¿verdad? Por el conocimiento de la información que puedo obtener, pero lo valioso aquí es, como usted dice, que lo lleven a la práctica. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que vale toda esa información, de compartirla. Porque quedarte con la información nada más, ya lo vi, la mayoría de la gente ya lo sé. O piensan en una receta, nomás una solución cortita. Mira, pero he tenido casos extraordinarios. Por ejemplo, mira, desde hace 3 años aproximadamente, se vinculó conmigo cuando empecé a entrar a lo del internet, a los grupos de Facebook, de WhatsApp. Sí, por ahí se atravesó una señora de Bolivia. Y esa señora se me pegó y empezó a preguntarme cosas, ¿verdad? A través, digamos, de un grupo social gratuito, sin ningún costo ni nada. Y entonces, vea, y empezó a aplicarse. Y empezó a preguntarme, y empezó a aplicarse, y empezó a preguntarme, y empezó a aplicarse. Pero lo hizo cabal. Vea, resolvió su problema. Sí, y tan es así que después me envió, ¿verdad? Ni siquiera no la conocía yo, ni en fotos, ni nunca hablamos, simplemente a través del puro WhatsApp. Okay. Entonces esa señora está muy agradecida, ¿verdad? Esa señora de Bolivia, y entonces me recomienda por todos lados. Sí, es una persona que realmente... Sí, y entonces le cambió su vida porque dejó las medicinas, ¿verdad? Y la insulina que se estaba aplicando. Fíjate, todo lo positivo, todo. Y eso fue gratuito. Sí. Sí. No le costó nada y le cambió su vida, y entonces está felicísima. Como usted dice, el que se lo puede aplicar. Así es, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, mira, yo tengo programas ahí en Facebook, consulta médica abierta. Doctor. O sea, les pido, miren, ¿saben qué? Cualquiera que quiera atención gratuita, sí, le regalo un mes de atención diaria por un mes a quien se presente en consulta médica abierta para que aprendan la demás gente de la comunidad. Y cuesta que la gente se integre a ese tipo de participaciones, ¿no? Sí. Doctora, es muy importante lo que usted dice en el tema de cómo la gente se interesa de todo esto, cómo de alguna manera usted ve, a veces por egoísmo nos sale, quizás, o porque no queremos que otra persona sepa lo que uno sabe. Desgraciadamente lo puedo ver por ese lado, pero hay gente que piensa de alguna manera que yo puedo aprender del doctor y yo también puedo recetar, ¿no? O yo puedo también de dar los servicios, eso. ¿Le ha tocado gente? ¿Cómo no? Pues es que hay gente... O sea, hay personas, ¿verdad? Que... ¿Eso es válido, doctor? Sí, claro, es que precisamente, por eso yo tengo un curso especial para profesionales de la salud. Okay. Entonces, por ejemplo, para ese caso, ¿no? O el caso de la señora que te dije de El Salvador, que el enfoque fue en cocina. Y entonces le enseñamos a cocinar saludable. ¿Verdad? Entonces, y nos pedía recetas y como esto y como esto otro, y los ingredientes. ¿Es otro nicho de mercado? Es otro enfoque, así es, ¿verdad? Igualmente los profesionales de la salud, sean médicos, enfermeras, principalmente nutriólogos, porque bueno, lamentablemente en el campo de la nutrición, lo que prevalece son los planes de alimentación hechos por los fabricantes de alimentos. Entonces, pues sí, no son
no son confiables en ese sentido, ¿no? Porque van de acuerdo a sus intereses, Ok. ¿no? Al negocio. Los intereses, sí, de los fabricantes. Doctor, vamos ahora sí, yo creo que ya nos sentamos unas buenas Te horas. digo, ¿verdad? Que tú exprimes. Bueno, muchas gracias, doctor. Y algo, ya nomás para despedirnos. No, pues un saludo a nuestra audiencia de ¿Estás aprendiendo? de Crece Aprendiendo, ¿verdad? Que es el grupo de microempresarios de aquí, nuestro amigo Mario. Y bueno, también pues a toda la comunidad que nos escucha y nos ve. Gracias, doctor. Un saludo. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Nuestro amigo Mario Zuno Hernández, nuestro amigo doctor Carlos Miyazaki. Hasta la próxima. Gracias.